exponenciales y logarítmicas. A ver. Bueno, la clase ya saben que se graba, se va a subir después a YouTube, lo van a poder volver a chequear, pero si quieren hacer una pregunta porque no se entiende algo, siempre es bienvenida las consultas, ¿ok? Son bienvenidas. Bueno, arrancamos. A ver si está grabando. Sí, listo, está grabando. Tenemos que resolver ecuaciones, ¿no? Nos metemos en cosas nuevas que son exponenciales, logarítmicas. ¿Qué tiene de característico en exponencial? Que la x está en el exponente. ¿Qué tiene de característica una logarítmica? Que justamente estamos viendo una nueva expresión que es logaritmo de algo. En estos casos siempre tenemos logaritmos naturales y por eso se llaman ln. ¿Ok? Pero bueno, comenzamos. Tenemos algunas propiedades importantes para saber cómo resolver. Lo primero y principal es que tenemos que entender lo siguiente. Cuando nosotros tenemos e elevado a la x igual a algún número, por ejemplo yo voy a poner a, por decir un número cualquiera, la forma de deshacernos de esto, de hacer la operación inversa, que también nos sirve después para funciones inversas justamente, es que la exponencial va a pasar para el otro lado, o mejor dicho, no va a pasar la exponencial ni nada. Lo que tenemos que hacer es, a lo que tenemos acá, este a la x y esta a, le tenemos que aplicar a ambos lados un logaritmo natural. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque comenzando con lo principal, tenemos esta propiedad. ¿Ok? Propiedades, ahí está. Bien, logaritmo natural de e siempre les va a dar 1. Y después tenemos otra cosa, e a la logaritmo natural de lo que sea, siempre va a ser igual a lo que sea. ¿Ok? Lo que haya acá adentro, por eso voy a poner algo, sea lo que sea. Bien, estas dos propiedades son fundamentales porque es como invertir, entre comillas, la misma función. Ahora tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que logaritmo natural de algo elevado a otra cosa, tenemos una propiedad que nos permite que a esto que esté acá arriba, lo podemos sacar afuera. Entonces nos podría quedar logaritmo natural de a la otra cosa. Y así también, esto que está acá lo podemos pasar multiplicando para acá. Y entonces nos podría quedar como b por logaritmo natural de a. ¿Okay? Es una propiedad que nos permite las potencias sacarlas afuera. Y aparte de sacarlas afuera, las puedo poner multiplicando al logaritmo. Esta propiedad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer acá. Yo tengo e a la x igual a a. Entonces, si yo pongo logaritmo natural en ambos lados, yo tengo la propiedad de que esta x la puedo mandar para allá. Entonces me quedaría x por logaritmo natural de e igual al logaritmo natural de a. ¿Y qué pasa? ¿Qué dijimos? Logaritmo natural de e vale 1. O sea que todo esto que está acá vale 1. Y entonces yo acá tengo que x es igual al logaritmo natural de a. Sea lo que sea, qué sé yo. Resolví un pequeño ejercicio, resolví una pequeña ecuación exponencial. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a agarrar el ejercicio A que está acá arriba y vamos a resolverlo basándonos en eso, en lo que acabamos de aprender. Si yo quiero despejar la x, porque esto es una ecuación, si yo quiero despejar todo lo que está acá arriba elevando a la e, entonces yo tengo e a la 2x menos 1 igual a 8. Lo primero que voy a hacer es aplicar ese logaritmo natural a ambos lados. Bien, y ahora yo puedo aplicar la propiedad de todo lo que está acá arriba, pasarlo multiplicando. Y entonces me quedaría 2x menos 1 por logaritmo natural de e igual a logaritmo natural de 8. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos da 1. Entonces es directamente poner 2x menos 1 es igual al logaritmo natural de 8. Y de acá tengo que despejar normal.
Yo acá tengo un menos 1, que paso para el otro lado sumando. Entonces me quedaría 2x es igual al logaritmo natural de 8 más 1. Y luego tengo este 2 que está multiplicando. Así que lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. X es igual al logaritmo natural de 8 más 1 dividido 2. Aplicando esas propiedades importantes, llego a resolver mi ecuación exponencial. ¿Okay? Y este es el resultado. Bien. Ahora, yo tengo que ver qué hago cuando tengo un logaritmo y quiero ver cómo pasarlo. Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio C. ¿Hasta acá igual alguien? ¿Alguna pregunta? Ok. Bien. Bueno, yo tengo Sí. una, pero es más sobre la respuesta. La respuesta, por ejemplo, en la práctica que a mí me dio mi marido, aparecía como tipo en ese, decía un medio, al lado decía logaritmo de 8 Ajá. más, más 1, sí. Más 1. Ok. Bien. Pasa que eso ya tiene que ver con propiedades de potencias y fracciones. Perdón, propiedades de multiplicación y división. Vamos a ver, ¿no? Tenemos logaritmo natural de 8 más 1 y todo eso dividido 2. Entonces, primero que nada, tenemos que recordar que, por ejemplo, si yo tengo A por B dividido C, esto era lo mismo que yo escriba A dividido C por B, porque yo podía como ir alterando el orden que yo quisiera. Yo voy a poner como A por B dividido C, o sea, lo puedo como ir moviendo por propiedades. Y también puedo poner como 1 sobre C por A por B. Porque la C dividiendo es como tener un 1 dividido C. Y yo como que lo voy moviendo. Entonces fíjate que en este caso yo no tengo un por arriba, tengo un más. Ok. Pero sí tengo un 2 abajo que está todo entero. Entonces puedo agarrar ese 1/2. ¿Okay? Puedo agarrar este 2 y expresarlo como 1/2. Y ponerlo multiplicando con lo que debe tener. Logaritmo natural de 8 más 1. Y ahí te queda. Pero por propiedades es sacar este 2 afuera y dejar esto acá adentro metido. De Ok, todas ok. maneras, todo es lo mismo, ¿no? O sea, la respuesta que vos pusiste es válida. Pero claro, si querés comparar con la guía, ahí está el tema. Bien. ¿Alguien? ¿Otra pregunta? Ok. Bueno, ahora nosotros tenemos esto se le llama ecuación logarítmica. ¿Por qué? Justamente porque estamos viendo que la x está dentro de un logaritmo. Yo les digo que e a la x igual a, tenemos que aplicar un logaritmo natural a ambos lados. Entonces, ahora tenemos que ver lo contrario. Si nosotros tenemos un logaritmo natural de x igual a, yo lo que tengo que hacer es, como siguiente paso, aplicar una exponencial a ambos lados. Si yo aplico esa exponencial, ¿ok? Entonces, por la propiedad que está acá arriba, e a la logaritmo natural de algo nos da solo algo, ¿ok? Eso quiere decir que e a la logaritmo natural de x pueden, como entre comillas, tachar, y esto lo que nos va a dar es solo lo que está ahí adentro, x. Y x es igual a e a la que sea, ¿ok? Así podemos despejar un logaritmo. Esta es la operación inversa del logaritmo. Vayan atando cabos. La inversa de una exponencial es el logaritmo. La inversa de un logaritmo es una exponencial. ¿Ok? Yo digo porque después cuando buscamos funciones inversas tenemos que hacer esto mismo. Solo que no vamos a llegar a una respuesta porque no va a ser una ecuación, sino que es una función, que es otra cosa. ¿Bien? Entonces, ecuación logarítmica. Tengo
logaritmo natural de 2x menos 3 igual a 0. Y yo lo que quiero es elevar todo a la e para que me quede e a la logaritmo natural de 2x menos 3 igual a e a la 0. Dijimos, es como que esto se tacha, entre comillas, y entonces acá nos quedaría un 2x menos 3. ¿Okay? Solo lo que está ahí adentro. Y e a la 0, potencia, cualquier cosa elevado a la 0 les da 1. No siempre va a ser eso, ¿ok? Pero e es un número, eso no se tienen que olvidar. Esto que está acá es el número que tiene nombre propio y se llama número e. Que si lo ponen en la calculadora es aproximadamente 2,71. ¿Ok? Pero bueno, nada, es un número que está en la calculadora y lo pueden usar. La cuestión es que ahora yo tengo que despejar, así que este 2x lo voy a dejar como está, paso el 3 sumando, me queda 2x igual a 4, paso el 2 dividiendo, x igual a 4 dividido 2, y esto es igual a 2. Llegué a mi respuesta. ¿Ok? La idea de resolver una ecuación logarítmica o una ecuación exponencial es saber cómo despejar el logaritmo y saber cómo despejar la exponencial. Todo lo demás se resuelve como resolvíamos cualquier tipo de ecuación. ¿Alguna pregunta? Ok. Para seguir con un poco más la introducción, vamos a terminar de aplicar o de explicar las distintas propiedades que hay. Esta de acá, que era la número 1, está buena. Ok. Ahora la número 2. La número 2 es cuando nosotros tenemos logaritmo de algo sumado al logaritmo natural de otra cosa. Esto permite hacer un rejunte de logaritmos y nos quedaría como el logaritmo de ese primer coso multiplicado de ese segundo coso. ¿Les cuesta entenderlo con letras? No pasa nada. Vamos con ejemplos. Logaritmo natural de, qué sé yo, de 2 más logaritmo natural de 3 se puede escribir como logaritmo natural de 2 por 3, que es lo mismo que el logaritmo natural de 6. ¿Ok? Ahí aplicamos la propiedad. Esto lo vamos a sacar. Y tenemos una más. Pueden imaginarse, tal vez, que si funciona esto con las sumas, también funciona con las restas. Sí, funciona con las restas. Si tenemos el logaritmo de algo menos el logaritmo de otra cosa, esto va a ser el logaritmo de una división. A dividido B. Ejemplo, logaritmo natural de 10 menos logaritmo natural de 5 va a ser logaritmo natural de 10 dividido 5, o sea, logaritmo natural de 2. ¿Ok? Pero bueno, son propiedades. Como toda propiedad se la tienen que acordar en algún momento. ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Genial. Bien. Ok. Entonces, esto en cuanto a ecuaciones. ¿Ok? Una ecuación es tener una igualdad con un número y tratar de ver cuál es el valor de x. Pero por supuesto que después podemos tener funciones. Y una función siempre se escribe como f de x es igual a bla, bla, bla. ¿Y a qué voy a ir con ese bla, bla, bla? Ustedes, por suerte, las únicas funciones que ven son funciones de la forma e a la x más lo que sea. Más lo que sea. Lo que quiero decir es que la exponencial que ustedes nomás tienen es e. ¿Por qué? Porque en realidad yo podría crear la siguiente función exponencial. Yo podría poner f de x es igual a 3 a la x. Esto de acá, yo les dije que para que sea exponencial la x tiene que estar arriba. Genial. Entonces, si yo tengo 3 a la x, 3 es un número que ustedes entienden, es el número 3. Yo podría poner también que f de x sea, qué sé yo, menos 10 a la x. Bueno, en realidad esto no se puede.
y es positivo a la x. Yo podría hacer cosas de este estilo, ¿no? Pero normalmente las únicas funciones que ustedes van a ver son las que no tienen esto y no tienen esto, sino que solo tienen esto. ¿Okay? Pero digo, puede pasar. Si ustedes ven la x arriba es lo que simboliza que esto sea exponencial. Bien. Entonces, una función exponencial puede ser de la forma de algún número que multiplica a e a la, no sé, x multiplicada por algún número, más algo de lo que sea, y que abajo también le estamos sumando otra cosa. Esto sería algo re complicado, pero que puede llegar a ver. ¿Okay? Esto es una función exponencial, entonces. Y se puede graficar. Los gráficos los vamos a ir viendo de a poco. Y después tienen la función logarítmica, que sería poner f de x igual a, y acá vamos a poner un logaritmo natural de lo que sea. Por ejemplo, ax más b más c afuera. Acá yo le puedo multiplicar una d si quiero. ¿Ok? Pueden haber muchas combinaciones. Lo importante es que si ven este logaritmo, entonces esto es una función logarítmica. Y acá hay que resaltar una cosa que también resalté antes. El logaritmo no necesariamente se tiene que escribir como ln. El logaritmo en realidad se escribe como log base, y acá algo. O sea, podrían tener, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 3x. Esto sería, por ejemplo, otra función exponencial logarítmica. Pero por suerte ustedes solamente ven las que tienen logaritmo natural. ¿Okay? Entonces, ln significa logaritmo natural, que en realidad también se puede escribir como log e de algo. El logaritmo natural tiene la característica de que la base que tomamos es e. ¿Ok? No importa. Datos. ¿Bien? Eso es una función exponencial y una función logarítmica. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Ahora, la función exponencial, por defecto, va a tener que el dominio siempre son todos los reales. ¿Por qué el dominio son todos los reales? ¿Alguien me podría explicar, viendo esto así recontra re genérico, por qué el dominio siempre son todos los reales? Porque Porque en función exponencial siempre va a ser todos los reales. Claro, pero ¿por qué? O sea, Porque es así. ok, bueno, nada no, más porque se puede cambiar por la X por cualquier número. Pues, o sí, sea, también es no correcto. tiene restricción. Exacto, no tiene restricciones. Ahí está. Bien. Entonces, el dominio siempre van a ser todos los reales porque la función no tiene restricciones. Y ahora todavía se puede desarrollar un poco más. ¿Por qué no tiene restricciones? Bueno, la realidad es que no tiene restricciones por el simple hecho de que en lo que tenemos acá, pensamos que la x está acá arriba, pensamos en una función simple, ¿ok? Pensamos en f de x igual a e a la x. Existe e a la 1, existe e a la 2, existe e a la 100, existe e a la 1.000.000, existe e a la menos 10, ¿ok? O sea, existen todos los números posibles cuando ustedes reemplazan con la x. Y por eso es que no hay restricciones. ¿Ok? Porque no hay un problema de que no se puede dividir con 0. No hay un problema de que hay una raíz negativa. Esos problemas no existen acá. Y por eso los dominios son todos los reales. Pero el dominio de una función logarítmica cambia. Nosotros tenemos que darle nombre a esto. Esto que está acá adentro se llama argumento. Y hay una restricción. ¿Ok? Así que hay algo nuevo para aprenderse.
La restricción es que siempre el argumento tiene que ser mayor a 0. No existe el logaritmo natural de menos 3. ¿Ok? Esto no existe, por ejemplo. No existe tampoco el logaritmo natural de menos 10. No existe logaritmo natural de menos 1. No existe logaritmo natural de 0. Todas esas cosas no existen. Pero sí existe, por ejemplo, el logaritmo natural de 1. Sí existe el logaritmo natural de 10. Sí existe el logaritmo natural de 1.000.000. ¿Okay? Ahí puse 10 millones, no importa. Todas estas cosas existen. Existe también logaritmo natural de 0,5. ¿Okay? Estas cosas existen, pero no existen los negativos. Por eso el argumento siempre tiene que ser mayor a 0. Así que el dominio de la función van a ser justamente todos aquellos x tal que el argumento sea mayor a 0. Ahora vamos con ejemplos, ¿ok? Pero acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Un dato más, ¿ok? La exponencial tiene como inversa a la logarítmica. Y por supuesto que esto es ida y vuelta. O sea, la exponencial tiene como inversa a la logarítmica y la logarítmica tiene como inversa a la exponencial. ¿Ok? ¿Quién recuerda la relación entre los dominios de una función y su inversa? El dominio de la normal es la imagen de la inversa y la imagen de la normal es el dominio de la inversa. Exactamente, correcto. Entonces, el dominio de la función es la imagen de la inversa. La imagen de la función es el dominio de la inversa. Muy bien dicho. Por lo tanto, el dominio de la exponencial son los reales. Entonces, ¿cuánto es la imagen de la logarítmica? Los reales. Exactamente. El dominio de la función logarítmica es el argumento mayor a 0. Entonces, ¿cuál es la imagen de la exponencial? Igual es medio complicado, ¿no? Pero técnicamente también sería el argumento mayor a 0. Pero claro, ¿no? Acá alguien me dice, no existe el argumento. Bueno, pero digo, lo vamos a sacar de acá. ¿Ok? Esto lo sacamos de acá y esto lo sacamos de ahí. Por lo tanto, lo único que tenemos que acordarnos es el dominio de cada una. Las imágenes las sacamos por medio de la inversa. ¿Okay? Esto era una propiedad de funciones inversas. Voy muy rápido. ¿Alguien se perdió? ¿Quiere volver? Sí, se entiende, profe, se entiende. Dale, muchas gracias. Bien. Esto sería casi todo un resumen teórico de funciones exponenciales y logarítmicas. Ahora queda resolver y ver qué hacemos. ¿Bien? Entonces, vamos a resolver el ejercicio 4D que propuso Coral. Este, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Genial. No, el de arriba. ¿El de arriba? O sea, El B. Claro, no, el 3D. Ay, el 3. Está bien, mala mía. Está sí, bien. sí. No, no, perdón. No, fue mala mía. Está bien. Ejercicio 3D. Gracias. Vamos a ver. Bien. Bueno, a ver. Hallar en cada caso dominio, imagen, ecuaciones de asíntotas, raíces, positividad y negatividad. Muchas cosas. ¿Ok? Vamos de a poco y vamos a ver qué es lo que hacemos. Ok. Ejercicio D. Tenemos la función f de x igual al logaritmo natural
de 1 sobre 2 menos x, y ya está. Dominio de la función. ¿Qué planteamos? En base a lo que vimos acá arriba. ¿En qué consiste el dominio de una función logarítmica? En tipo las restricciones que tiene, o sea, no positivos, digo, no No, negativos, ¿no? no, los positivos. ¿Ok? O sea, claro, no puede ser negativo, es correcto. Necesitamos que el argumento, que es todo esto, ¿ok? Todo lo que está dentro del logaritmo es el argumento, necesitamos que todo eso, 1 sobre 2 menos x, sea mayor a 0. Y acá estamos de vuelta ante nuestros mayores enemigos, las inecuaciones. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Despejamos x. Bien, ¿y cómo se despeja la x en estos casos? Donde hay una división de por medio. ¿Alguien recuerda? Multiplicando. No. Si vos pasás multiplicando, te quedaría 1 mayor a 0 por 2 menos x. O sea, te dice 1 mayor a 0. Y claro, es correcto, pero no llegamos a ninguna respuesta. Teníamos una cosa, y es que tenemos absolutamente prohibido pasar esto multiplicándole una inecuación. Esto, multiplicando, no, jamás. Lo que acá teníamos que pensar eran los casos de la regla de signos. ¿Ok? Nosotros tenemos una expresión de la forma a dividido b que tiene que ser mayor a 0. Entonces, si arriba es mayor a 0, abajo, ¿qué tiene que pasar? ¿Ser mayor o ser menor a 0? Para que la división me quede mayor a 0. Ser mayor. Ser mayor. Tiene que ser mayor. Bien, muchas gracias. Entonces, acá tengo un primer caso. Y tenemos que recordar que entre los casos había una unión, perdón, casi la arruino. Una unión. Que tenemos el caso 1, a mayor a 0, b mayor a 0, unión, el caso 2. El caso 2 era arriba negativo y abajo negativo. Eso era lo que teníamos que plantear. Entonces, lo tenemos que ir planteando de a poco. Arriba tenemos 1. O sea, lo que nosotros decimos es, a este de acá arriba lo llamamos A este de acá abajo lo llamamos B, y por eso hicimos todo el análisis desde acá. Perdón. Entonces, caso 1. 1 es mayor a 0 y 2 menos x es mayor a 0. O sea, con esa O me refiero a esa unión, ¿okay? Si quieren le ponemos O para no confundir tanto. Que 1 sea menor a 0 y que 2 menos x sea menor a 0. Que ahora tenemos que resolver esto. Mando todo esto para acá al costado. Tenemos por un lado que 1 tiene que ser mayor a 0. Y fíjense esto, lo voy a hacer acá de manera auxiliar para después pasarlo ahí. Fíjense que pasamos el 2 restando. Entonces me queda menos x mayor a menos 2. Y cuando pasan ese menos 1, recuerden de dar vuelta a la inecuación. ¿Ok? Cuando está este menos, recuerden de dar vuelta al signo. Entonces nos quedaría x menor a 2. O 1 menor a 0 y 2, perdón, 2 no, cualquiera. X mayor a 2. ¿Ok? ¿Me siguieron Perdón, hasta ahí? Sí. sí, tenía una pregunta. No entendí lo del signo ahí de la X, o sea, ¿por qué desapareció?
pasando Bien, el 2, digamos. bien. Sí, o sea, el 2 pasó negativo, ¿no? El 2 Perdón, pasó pasó negativo. negativo. Eh, Después quedó como el signo que se entiende que hay un 1 ahí, ¿no? O no hay Exacto. nada. Sí, sí, es un -1. Ese 1, Exacto. ese -1 pasaría del otro lado positivo, puede ser, No, ese -1, o está, la está operación multiplicando. principal, exacto, está multiplicando. Entonces, como está multiplicando, va a pasar dando vuelta esto sí o sí, y te va a quedar -2 dividido -1. Pasa que con Perfecto. menos y menos te Ahora queda sí. más. Bien, Ok, listo. No hay que nada. está bien, está bien. Gracias por la pregunta, igual. Bien, eso, está bien que se animen a preguntar, en general. Si hay alguien que no está entendiendo, pero no se anima, anímese. No, no dirán. Yo tengo una pregunta. Sí, Si hay otra forma de hacer esta ecuación, ¿se puede resolverlo de otra forma o en el examen solo hay que hacer esta forma de resolverlo? se puede resolver con el corolario de Bolzano. ¿Te suena? No, no me suena, pero Ok. ponele que yo la sepa. ¿Podría hacerlo con eso o tengo que sí o sí hacerlo con esto que me enseñaron a mí en los archivos? Y en teoría el corolario de Bolzano también te lo enseñaron, así que yo diría que se puede, pero no te puedo afirmar nada porque no conozco a los profes de la UBA, ¿ok? Pero yo te diría que se puede. Yo tengo una pregunta. Pregunte. A ver, o sea, tipo, yo esta sí la pifié, tipo, o sea, hasta ahí me había quedado bien, o sea, de lo que va a salir, pero yo dije como no puede ser la división 0, entonces va de 2 y tampoco puede ser, o sea, tipo, o sea, el logaritmo natural no puede ser ni negativo y el divisor no puede ser igual a 0. Entonces yo dije, bueno, Exacto. ¿cuál es? Es el 2, pero, y dije, ah, bueno, y menos, por menos da más, lo que el logaritmo me quedaría positivo. En cambio, si tiene uno negativo, me va a quedar pues uno negativo. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces es de menos infinito a -2. Pero no sé si, o sea, eso llegaría a funcionar porque es tipo saltarse todo eso. Sí, en realidad funciona. El tema es que lo tenés que justificar. Así que desgraciadamente ahí sí vos tendrías que agarrar un método matemático y hacerlo. Pero está bueno porque al menos vos ya sabés cuál es la respuesta. Es totalmente Ah, correcto lo que vos haces. ok, Pero tenés que ok. tratar de llegar ahí matemáticamente. Entonces, bueno, nada, a la chica también que había preguntado, yo no te puedo decir cuál método te van a dejar o no te van a dejar usar. Yo, si fuera profesor, dejaría usar todos, pero bueno, qué sé yo, es un tema. Eh, Yo no Sí, te está sabría bien, decir. gracias por resolver mi duda. De nada, de nada. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo llegamos hasta acá o qué hacemos? O sea, ahora vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero ¿cómo llegamos? Bueno, ok. Entonces, acá ya tenemos los dos casos planteados. Recuerden siempre que se unen con una intersección, o sea, con una I, y cada caso por separado se une con una O. Y ahora lo que hacíamos era hacer la recta y completar con cada una de las dos. Hacemos la recta y completamos para uno y hacemos la recta y completamos para dos. ¿Ok? Entonces acá tenemos la recta para uno y la recta para dos. Aquí hay un tema igual. Alguien ya se podría haber dado cuenta que acá dice 1 mayor a 0. Acá no hay x, acá no hay una condición de x específica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice 1 mayor a 0, ustedes tienen que fijarse si es verdad o no. 1 mayor a 0 es verdad. Sí, es verdad. Listo. No se puede hacer nada más. Pero x menor a 2 sí se puede colorear. Entonces yo pongo el 2 acá, le pongo un paréntesis hacia atrás porque es menor, o sea, abarca el 1, el 0, el -1, el -10. Pinto todo para allá y esto entonces se está yendo hacia menos infinito. Entonces, resolución o resultado de 1, ¿okay? Solución 1, es desde menos infinito hasta 2. Si todavía les cuestan inecuaciones, tienen videos míos como para ver otra vez, ¿no? Y recordar. O sea, no nos vamos a meter mucho más en inecuaciones ya, porque es mejor ir a estas cosas. La cuestión, si tenemos acá esta condición de 1 menor a 0, ¿1 es menor a 0? ¿Es verdad? Y la respuesta es no, esto no es verdad. Entonces, ya que directamente tengamos esto que no es válido, dice, o sea, es una simplificación para que ustedes digan, no, esto no vale.
Porque 1 no puede ser menor a 0. O sea, 1 jamás va a ser menor a 0. Entonces, esta solución es una solución vacía. Un absurdo, ¿no? Como lo dicen. Es un absurdo, exactamente. Es un absurdo. Entonces, la solución final entre estas dos, que es una unión, una O, ¿okay? Va a ser simplemente la solución final desde menos infinito hasta 2. Y justamente, Coral, ¿ves? Llegamos a lo que vos llegaste. Está bueno. El tema es eso, lo tenés que justificar. pero sí. Y ahí está, nos queda solución final de menos infinito a 2. Dominio de la función hallado. ¿Alguien quiere preguntar algo? Y todo esto solo con el dominio. Ahora tenemos que ver todo lo demás. Como por ejemplo la imagen, las ecuaciones de las asíntotas, los ceros, los conjuntos de positividad y negatividad. Bien. Les pregunto, la imagen. ¿Cuál es la imagen de esta función? Todos los reales. ¿Por qué? Ay, bueno, porque en logaritmo siempre es así, ¿no? Exacto. Porque justamente la inversa es la exponencial. Y la exponencial dijimos que el dominio eran todos los reales. Pero es correcto. Bien. Felicitaciones. La imagen de la función son todos los reales. Porque el dominio de la inversa, que es una exponencial, son todos los reales. Igual yo creo que si ponen solo que el dominio son todos los reales, capaz se los toman, ¿no? Pero por las dudas, no está de más. Bien, ¿cómo hallo las raíces o los ceros de la función? Igualando a 0. Excelente. Bien. Entonces, ceros, 2 puntos. F de x igual a 0. Por lo tanto, es el logaritmo natural de 1 sobre 2 menos x igual a 0. Yo no les dije, pero hay otra propiedad, o al menos algo a conocer. Logaritmo natural de 1 siempre les da 0. ¿Okay? O sea, ¿qué quiero decir? Si esto tiene que ser igual a 0, quiere decir que todo lo que está acá tiene que ser 1. No hace falta que lo recuerden, porque vamos a ver que ahora lo demostramos. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es, si queremos eliminar todo esto, elevar a la exponencial. E elevado a la logaritmo natural de 1 sobre 2 menos x igual a e elevado a la 0. Esto permite que tachemos logaritmo natural con exponencial y que nos quede 1 sobre 2 menos x igual a 1. Nos quedó exactamente lo que les dije y que supusimos, pero bueno, no hace falta que lo recordemos, ¿ok? En realidad el logaritmo de cualquier base de 1 siempre les da 0. ¿Qué sé yo? El logaritmo en base 10 de 1, esto da 0, siempre. ¿Okay? El logaritmo de algo de 1 siempre da 0. Bueno, ahora hay que resolver esta inecuación, esta ecuación. Acá sí pueden agarrar esto y pasarlo multiplicando. Acá no es ilegal, no van a tener ningún problema. 1 es igual a 2 menos x. Despejamos este 2, lo pasamos para allá restando. Entonces me quedaría 1 menos 2 es igual a menos x. 1 menos 2 es menos 1, menos x. Por lo tanto, resultado 1 es igual a x. ¿Y qué pasó con el 1 que está del lado derecho? Este 1. Sí. Fíjate que cuando vos pasás algo multiplicando, o sea, había un 1, ¿no? Entonces nosotros pasamos multiplicando esto. Este 1 que ya estaba, pasamos multiplicándole todo esto. O sea que cuando vos multiplicas algo por 1, siempre te queda todo esto. Es algo rápido que distributiva y yo te queda hago. igual. Exacto. Problema sería si fuera Buenísimo. menos 1, por ejemplo, que te cambian los signos. Pero por 1 siempre es el mismo número. Y si fuera 2 sería otra cosa diferente también. Exacto, si fuera 2 distributiva, como tal. Perfecto. Igual, no está de más que lo hayas mencionado, así que vamos a ponerlo para que, para que no haya más confusiones. Gracias por la pregunta. Se hace la distributiva de este 1, todo lo demás y bueno, lo que veníamos haciendo. ¿Ok? Bien. ¿Otra pregunta a alguien?
Ok, entonces hallamos el cero de la función, hallamos la raíz. Lo vamos a anotar entonces. Conjunto de ceros, 2 puntos, 1. Listo. Genial. ¿Qué necesitamos? Asíntotas verticales. ¿Cómo calculo la asíntota vertical de una función? ¿Con el dominio? Sí. ¿No? Normalmente, cuando tenemos un dominio de una función que son todos los reales menos valores, nosotros habíamos dicho de que siempre todos estos valores, sean los que sean, son posibles asíntotas verticales. Entonces teníamos que hacer el límite. Pero claro, ahora no tenemos eso. Ahora tenemos un dominio que va desde menos infinito hasta punto y coma 2. La cuestión es que siempre que tengan estos casos, la única posible asíntota vertical es este valor único que tienen acá. Porque menos infinito no es un valor x. O sea, es un valor menos infinito. En cambio, 2 sí es un valor fijo. Entonces, esto es la posible asíntota vertical. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el límite con x tendiendo a 2 de la función logaritmo natural de 1 sobre 2 menos x. Y se resuelve. Pero veamos una cosita más. Perdón, quiero ver cuánto le queda a la clase. O sea, la llamada. 6 minutos. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir ahora, les paso el link y nada, continuamos, ¿dale? Así por las dudas no se corta mientras explico. Katy, ¿la asíntota vertical siempre es el dominio? ¿Es del dominio? Sí. La asíntota vertical siempre tiene que ver con alguna restricción del dominio. Porque justamente la asíntota vertical es cuando, no sé, la función se te va a infinito, algo por el estilo. Y esas cosas pasan cuando dividís por cero, por ejemplo, o cuando haces algo ilegal dentro de la matemática. Son ciertas rigurosidades que, bueno, son cosas de matemática. ¿Ok? Pero nada, eso, la asíntota vertical siempre es del dominio. Bien. Ok, gracias, de nada. Bueno, siguiendo entonces, tenemos una posible asíntota vertical que es ese valor. ¿Qué sé yo? Les doy otro ejemplo, ¿no? Supónganse que el dominio de la función hubiese sido desde menos infinito hasta 3, unión 7 más infinito. Puede ser, ¿no? Que toque algo así. No digo en el parcial, pero hay un ejercicio que toca algo así. Si ustedes quieren calcular asíntotas verticales, este valor de acá y este valor de acá van a ser las posibles asíntotas verticales. Y les va a dar un gráfico y todo lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Ok? Pero son posibles asíntotas verticales, ese sería un ejemplo. Siempre en esos valores. Ahora ya una pregunta, ¿no? Piensen en lo siguiente. Se supone que esto me está diciendo que si yo marco un paréntesis en 2, la función existe para allá. O sea, x puede valer valores de acá, ¿no? Hasta menos infinito. ¿Tiene sentido que yo calcule el límite por derecha de esta función? Piensen que por derecha es calcular, no sé, un valor como por acá, 2,01. No, No, por lo que no pertenece. exacto. No tiene sentido porque no pertenece. El dominio es a la izquierda de 2. Entonces, acá tenemos una ventaja y es que cuando calculemos el límite, solamente lo deberíamos calcular, para que sea fácil, ¿no? Para hacernos menos trabajo, solo hacia el valor en el que está definido. Solo hacia la izquierda del 2. Y bueno, vamos a hacer eso. Calcular logaritmo natural, el límite del logaritmo natural solo para valores a la izquierda de 2. Acá yo les decía, hagan el logaritmo natural. O sea, les decía, reemplacen la x con un valor que está a la izquierda de 2 y cercano. Por ejemplo, 1,99. Si yo agarro un valor de por ahí, me quedaría 1 sobre 2 menos 1,99. Si hacemos eso en la calculadora, nos quedaría, a ver, logaritmo natural de 1 sobre 2 menos 1,99.
Y esto nos da algo que se está yendo hacia más infinito. Capaz que alguien lo agarró en la calculadora y esto les da 4,6. Dicen, ¿cómo que se va al infinito? Es muy poco 4,6. Bueno, sí. Pero hay una cosa que tenemos que aclarar y acordarnos. El logaritmo natural, o cualquier logaritmo, ¿ok?, de x, si x es mayor a 0, entonces el logaritmo natural va a tender a más infinito. Perdón, mayor a 0 no, si es mayor a 1. Si es mayor a 1 va a tender a más infinito. Y si x está entre 0 y 1, el logaritmo natural se va a ir a menos infinito. Entonces fíjense una cosa. 1 sobre 2 menos 1,99. Esto sería 1 sobre... igual creo que yo hice algo mal, ¿puede ser? 1 sobre 2 menos 1,99. No, está bien. Esto sería 1 sobre 100. No, Una 1 sobre 100 no, pregunta. perdón. Sí, pregunte. Acá estamos buscando esto hacia dónde, como agarra, por ejemplo, en la gráfica, ¿no? Pero, tipo, ¿cómo comprobamos que sí es la asíntota? ¿O es así o sí siempre es la asíntota? O sea, ¿cómo comprobamos? Porque si, no sé, agarramos un 1, termina, tipo... Siempre es la asíntota. Ese es el tema. Es algo más que va a la memoria y después entender un poquito cómo funciona el logaritmo. Pero es más difícil entenderlo en el CBC por el poco tiempo que tenemos y porque aparte no creo que les interesa mucho a ustedes la matemática. Entonces es algo que recordamos. Siempre en logaritmos este valor va a terminar siendo asíntota. Por eso vamos a decir que tiende a infinito. Solamente tenemos que ver si tiende a más o a menos infinito. Pero a infinito va a tender, eso seguro. O sea, aquí solo nos interesa el signo, porque, o sea, Sí. tipo, recuerdo que en las anteriores veíamos como que, por ejemplo, no quedara un número entero, cosas así, pero de acá no. O sea, acá también te interesa que te quede un número entero. Pero yo ya te digo, es como el logaritmo, siempre que se vaya acercando a 0, ¿okay? O sea, cuando el logaritmo tiene dentro suyo algo que tiende a 0, esto siempre va a tender a menos infinito. Porque pasa así. Y si el logaritmo tiene dentro suyo algo que tiende a infinito positivo, entonces esto va a tender a más infinito. Porque pasa así en el logaritmo. Normalmente tenemos que comprobar si realmente tiende o no, pero esto siempre se va a cumplir. Si quieren lo podemos poner como una reglita, como para que después lo estudien también. Entonces, si nosotros vemos esto, nosotros tenemos que ver que esto va a ser... O sea, a ver... Jessica Cosa tiene que el tiene el... micrófono prendido. Gracias. prendido. Bien. Fíjense que si nosotros solo analizamos lo que tiene adentro, ¿okay? Que ahí está la cosa. Esto era algo que también me había confundido yo. Es más fácil analizar lo que tenemos adentro, para ver a dónde tiende lo de adentro. Si lo de adentro sabemos a dónde tiende, yo ya les dije por esta reglita a dónde se va a ir el logaritmo. Entonces, si hacemos 1 sobre 2 menos 1,99, esto en la calculadora, o en realidad, a ver, 2 menos 1,99 es... Esto va a ser 1 sobre 0,01. ¿Ok? Si lo hacemos así normal es 1 sobre 0,01. Y 1 dividido un número decimal siempre les va a dar mayor a 1. Para los que son de Rosomando, por ejemplo, que no pueden usar calculadora, estos van a tener que analizarlo. No podemos ir más allá. ¿Ok? O sea, de hecho, esto es entonces algo que tiende a más infinito. ¿Ok? Pero los que son de otros lugares que pueden usar calculadora, sí pueden meter esto en calculadora y ver hacia dónde tiende, etcétera, etcétera, y probar. Pero sí tienen que acordarse, si a un número lo dividen por algo que es decimal, esto siempre se va a ir hacia más infinito. ¿Ok? Y todo esto se está yendo a más infinito. Entonces, ¿qué tengo en su conjunto? Y en su conjunto tengo un logaritmo que está tendiendo a más infinito. Por lo tanto, según la regla que yo les dije, esto se va a ir a más infinito. Y eso es lo que tenemos, más infinito. ¿Ok? Ese es el resultado. Como da más infinito, entonces nosotros podemos decir que hay una asíntota vertical en x igual a 2.
¿Ok? ¿Alguien tiene preguntas? Igualmente, a ver, la forma en que uno resuelve el límite, cada uno adopta la que quiere. Yo les recomiendo eso. Analizamos lo que tiene adentro para ver a dónde tiende lo de adentro. Y en base después a esta reglita, pueden ir viendo. Esta reglita tampoco necesita hacer algo de memoria. Bueno, si tienen la calculadora, hagan logaritmo natural de 0, logaritmo natural de 0,0001. Y van a ver que eso les va a dar menos 13, algo. Aumenten el número, digo, háganlo más chiquitito, 0,00000001, y les va a dar algo que se va a ir acercando cada vez más a menos infinito. Y después hagan el logaritmo natural de algo gigante. Y eso va a ir a más infinito. Lo que pasa es que también crece muy lento, entonces le van a dar valores bajos. Pero esto, créanme que cumple. ¿Bien? Entonces, ¿siempre va a ser asíntota vertical? En logaritmos sí, siempre va a ser asíntota vertical. Pero nos interesa saber si es más o menos infinito si quisiéramos graficar. Y de hecho les pueden pedir que grafiquen a veces. Bueno, continuamos entonces. Tenemos una raíz en 1, tenemos una asíntota vertical en 2, tenemos el dominio de la función de menos infinito a 2, tenemos la imagen que son todos los reales. Entonces lo que nos falta ahora son conjuntos de positividad y negatividad. Y acá es donde yo les presento el gráfico del logaritmo para ver cómo resolvemos esto. Fíjense que no nos pedía hallar la asíntota horizontal, porque no tiene. La imagen son todos los reales. Entonces vamos a ver una cosa. Puntos importantes a marcar son la asíntota vertical en 2. Entonces vamos a poner acá el 2 y vamos a hacer esa asíntota vertical. Recuerden de hacerlo como asíntota, como línea punteada. Y lo que nos importa es ver hacia dónde se va la función cuando yo me acerco a la asíntota. Cuando yo con las X me desplazo hacia la asíntota. ¿Hacia dónde se va la función? Más infinito. Más infinito. Hacia infinito. Exacto. Entonces, quiere decir que la función, gracias a este dato que está acá, okay, voy a poner por 1, cuando yo me voy hacia el 2, la función hace así. Se va para arriba. Ok. ¿Y qué otra información teníamos? La información de la raíz en 1. Entonces la raíz también es importante. Acá. ¿Y qué es la raíz? Es el corte con el eje X. Entonces, si ustedes saben que para allá se va más infinito, no queda de otra que acá corte y de acá se vaya menos infinito. Fíjese que con muy pocos datos podemos hacerlo. Pero hay que comprender qué significan todos esos datos que sacamos. ¿Ok? ¿Hacia dónde se va mi función cuando me acerco a la asíntota? ¿Cuál es el dominio de la función? Que es desde menos infinito hasta 2. ¿Ok? Todo esto es el dominio. ¿Qué significa la raíz? Y ya está. Después se grafica. Porque ustedes saben que la imagen de esta función son todos los reales. Volvemos a marcar todo lo que teníamos. Dominio de la función era menos infinito 2. Teníamos de que los ceros eran x igual a 1. Y teníamos que el límite, con x tendiendo a 2 por izquierda de nuestra función, era más infinito. Estos 4 datos nomás para hacer este gráfico. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta con ese grafiquito? Porque la idea de graficar es que ahora podemos calcular los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Cuál va a ser el conjunto de positividad? De 1 a más infinito. Fíjate que la función queda en 2. Ah, sí, a Así que 2. hasta 2. De 2 a más infinito. No, tampoco de 2 a más infinito. Ah, Sino no. solo de 1 de hasta 1 y 2. 2. Exacto, porque es donde existe. ¿Ok? Todo esto es donde queda la función.
Y tenemos que recordar que hacia arriba del eje X estaban los conjuntos de positividad y hacia abajo estaban los conjuntos de negatividad. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos de negatividad? De menos infinito a 1. Exactamente. Recuerden esto. 4 datos para graficar. Y con ese gráfico, conjuntos de positividad y negatividad. Y lo mismo pasa en exponenciales, más o menos. ¿Preguntas? Chao. ¿Está abierto? Brian, tienes el micrófono. Gracias. No pasa nada, no pasa nada. Bien, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? Si están muy perdidos, tranqui, volvemos. No hay drama. Ok. Bueno, Preguntan sí. en el chat que si puede también tener intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Sí puede tener, pero no te lo van a pedir. De hecho, tiene intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Va, no, está bien, sí te lo pueden pedir. Intervalo de crecimiento es ver cuándo la función crece. Y fíjate que desde acá la función siempre crece, siempre crece, siempre crece, siempre crece, siempre crece hasta ser más infinito. Lo que tiene de características las logarítmicas es eso, de que siempre o crecen o decrecen. Quedará a ver el gráfico. Pero, fíjate, la persona que preguntó, que esto siempre está creciendo. Siempre. Entonces, intervalo de crecimiento, menos infinito, hasta 2. O sea, uno podría decir todos los reales, pero no, porque no están todos los reales en el dominio, ¿no? Pero siempre crece esta función, en su dominio. Supónganse que el gráfico hubiese sido así, ¿no? Que venía de acá, cortaba y después iba para allá. Esta es una función que siempre está decreciendo. Ese sería el caso de crecer. ¿Okay? Pero esto siempre crece. Porque siempre está yendo hacia arriba. Bien, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? O sea, por lo tanto, ¿no? Si les piden intervalo de crecimiento, acá es vacío, no existe. Porque no tiene. Pero siempre con los gráficos. Después en práctica 5, con límites, van a calcularlos de otra manera, pero práctica 5. Bien. Y cuando te piden intervalo de crecimiento, ¿tenés que ponerlo en números o solamente decir que es de crecimiento o de crecimiento? Sí, lo pones en números y lo pones así. Como es todo, sería, o sea, como es toda la función siempre que crece, es toda en su dominio. Entonces lo pones como desde menos infinito hasta 2. Y ahí te queda. Pero no hace falta que lo demuestres matemáticamente, o sea, no hay que hacer una inecuación ni nada por el estilo. Si la pregunta iba por ahí, tranquilo. No, era más que nada parecido a lo del conjunto de positividad y negatividad. Eso es. Ok. Bien, sí, lo pones acá como está acá, intervalo de crecimiento, menos infinito 2 y ya está. Te lo sacas de encima. Bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ahora sí, Brian, vamos a resolver tu ejercicio. A ver. Aviso que no entiendo nada, así que tened paciencia. Tranqui, no pasa nada. ¿Y las exponenciales también solo siempre crecen o decrecen, igual que los logaritmos? Sí. Sí, ¿sabés que sí? Porque mira, a ver, algo rapidito, ¿no? Y ahí vamos con el ejercicio de Brian. Las exponenciales siempre van a tener una forma como la siguiente. Igual es cuestión de graficar en base a los datos, ¿ok? Siempre calculen las asíntotas, hagan lo que hagan y lo van a poder graficar. No solo memorizar. Pero lo que digo es, recuerden que la logarítmica es la inversa de la exponencial. Si la logarítmica tiene asíntota vertical, la exponencial va a tener asíntota horizontal. ¿En dónde va a tener la asíntota horizontal? Y en 2, por ejemplo. O sea, si queremos invertir esta función, es literalmente poner todo lo que tiene esta, ponerla en la exponencial. Entonces vamos a cortar en 2, haciendo acá esto. Y ahora es desde 2 hasta menos infinito. ¿Ok?
va a ser desde 2 hacia abajo. Genial. Más o menos igual, capaz que me estoy confundiendo, ¿no? O sea, no me crean tanto, pero va a ser algo así. La cuestión es que esto es una asíntota horizontal. Entonces, tranquilamente la función va a poder ser así. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Acá tenemos que esta función está decreciendo. Decrece desde menos infinito hasta más infinito, igual, ojo con eso, ¿no? Decrece en todo su dominio, y su dominio son todos los reales. Pero decrece. ¿Ok? Aquí sería tipo, esa asíntota sería cuando es exponencial, ¿no? Porque, Exacto. Esta sería una exponencial. o claro, porque con logaritmo no, Claro, o pues sí. el logaritmo siempre tiene asíntota vertical. La exponencial siempre va a tener asíntota horizontal. Eso es lo que Qué tiene. pregunta rápida, porque en el ejercicio que te pasó Brian no está, pero cuando estaba haciendo tipo la resolución de la guía, como que está la exponencial tal, x, más un número y ese número termina siendo la asíntota. Sí, pasa que yo te podría explicar eso, pero toda la explicación sale de calcular los límites. ¿Ok? Porque si hay una asíntota horizontal es calcular el límite. Yo te podría decir, podés memorizar esto, esto y esto, pero no me parecería correcto decirte que lo memorices. ¿Ok? Entonces, esa pregunta, bueno, no te la puedo responder. ¿Vos querés calcular una asíntota horizontal? Anda siempre al concepto. Límite tendiendo a infinito más infinito. Ok, Menos y más ok. infinito. ¿Bien? Más que nada para no tener confusiones. Pero bueno, nada. Ok, ahora sí. Vamos con el ejercicio de Brian. Esto no, esto así. Práctica 4A. Ah, bueno, genial. Claro, más o menos lo mismo, pero ahora con exponenciales. Bien, bien. Ah, pero tenemos que hallar inversa también, claro. Está bien. Bueno, vamos a graficar, ya que estamos, una vez que lo hallemos, para ir viendo cada una de las cosas que necesitamos. Bien. Hallar la función inversa, dar su dominio y su imagen. Tenemos que tomar primero el ejercicio A. F de x igual a e a la 2x más 1. Bien. Para hallar la inversa, yo les proponía siempre una cosa. ¿Ok? 2 o 3 pasos. El primero es que f de x ahora se llame y. ¿Ok? Entonces, el primer paso es decir, y va a ser igual a e a la 2x más 1. El segundo paso siempre es despejo x. Entonces tenemos que despejar, tenemos que resolver la ecuación. En base a lo que estuvimos aprendiendo, ¿cómo despejo la x de ahí? ¿Qué primer paso harían ustedes? ¿Ok? ¿Qué harían? Paso el exponencial a ser logaritmo. Bien. Lo pasamos como logaritmo, lo aplicamos de los dos lados, fíjense ustedes cómo lo quieran ver, pero sí, es lo mismo. Bien. Entonces, al hacer eso, ahora nos queda el logaritmo natural de y igual a 2x más 1. Bien. Ese era el paso más importante de nuevo, ¿no? Porque ahora tenemos este más 1, lo pasamos restando. Entonces nos queda el logaritmo natural de y menos 1 igual a 2x. Y ahora tenemos este 2, está multiplicando, entonces lo vamos a pasar dividiendo. Y ahora venía el tercer paso. El tercer paso es llamar a x como f a la menos 1 de x. Y llamar a y como x. Entonces nos quedaría f a la menos 1 de x es igual al logaritmo natural de x menos 1 sobre 2.
y hallamos la función inversa. ¿Bien? Lo nuevo es eso, es el tema de que para despejar un logaritmo, perdón, para despejar una exponencial, necesitamos aplicar el logaritmo, que elimine esa exponencial. El logaritmo siempre se aplica de ambos lados de la igualdad, digamos, para poder hacer después eliminarlo y que quede solamente la Sí. potencia de arriba. También, como dijo Coral, vos podrías pensar directamente que el E lo pasás como el logaritmo. Y podrías poner esto abajo, ¿ok? Sería como un paso, o sea, te salteas un pasito. Y no está mal. Pero sí, haces eso, aplicás a los dos lados. Bien. Ok, ¿otra pregunta? Bien. Bueno, ahora lo que nos pide el ejercicio es dar el dominio y dar la imagen. Entonces, me está pidiendo el dominio de la función inversa y me está pidiendo la imagen de la función inversa. ¿Cómo calculamos una y otra? ¿Qué harían? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo calculás el dominio de la función inversa? O sea, de esta función que La tenemos, ¿no? imagen son todos los reales y aquí serían los... o sea, el logaritmo no puede ser negativo, entonces es de 0 a más infinito, ¿no? Porque, o sea, es la única restricción que tenemos. Exactamente. Bien. A ver, vamos de a poco, ¿no? Para quien no haya seguido. La imagen de la inversa, o sea, la imagen de esta función, ¿ok? No específicamente la inversa, se llama inversa porque, bueno, le pusimos así, pero la imagen de esta función son todos los reales. ¿Por qué? Porque la imagen de esta función es el dominio de esta función que tenemos acá. Y es una exponencial. El dominio de la exponencial siempre son todos los reales. ¿Ok? La imagen de la inversa es el dominio de la norma. Genial. Quiero decir, capaz que el dominio de acá nunca, o sea, capaz que da el caso de que no son todos los reales. Qué sé yo, puede llegar a ser. Pero eso quedará en que lo vean en ese caso específico, ¿ok? Pero siempre guíense de eso. La imagen de la inversa es el dominio de la función normal. Casi siempre les va a pasar que el dominio son los reales, entonces la imagen de la inversa son todos los reales. ¿Ok? Porque digo, es fácil sacar el dominio de una exponencial, pero no es fácil sacar la imagen de un logaritmo. Por eso es más fácil ver la imagen del logaritmo por medio del dominio de la exponencial. Nada. Ahora, para el dominio de esta función de acá, tenemos que plantear que el argumento siempre tiene que ser mayor a 0. En este caso, nuestro argumento es solo x. Entonces, x mayor a 0. Planteamos esto en nuestro eje. Ponemos el paréntesis, pintamos a derecha, se va hasta el más infinito. Así que la solución, o el dominio, directamente podemos poner, el dominio de esta función inversa es desde 0 hasta más infinito. Y llegamos. ¿Ok? Pregunto una cosa. ¿Cuál es la imagen de la función exponencial que teníamos acá arriba? Es el dominio de la inversa. Bien. 0 a más infinito. Exacto. Dejo acá un cachito para que procesen, por si necesitan ver algo, y pregunten. ¿Bien? Bueno, ok. Entonces imagino que no hay preguntas sobre este ejercicio. Bien, vamos a ver si...
Julia, profe, no manda el mic, pero ¿podríamos ver otro ejemplo de cuando tengo que aplicar logaritmo de ambos lados? Por supuesto. Ahí vemos uno. ¿Alguien acá había abierto micrófono? ¿Iba a decir algo? Yo para pues, preguntar ya por uno de trigonométricas, pero pues si quieres responder ese y luego avanzamos. Dale, dale. Hacemos esto y después avanzamos, hacemos uno de trigonométricas. Y ahí ya le damos cierre. Bien. Ok. Julia, ahí agarro un ejercicio. A ver, otro que sea de exponenciales. Este de acá. Puede ser el E para ver lo del más 3. Por Por favor. supuesto. Por supuesto, por supuesto. Vamos con el E. Acá. Bien. Acá nos tenemos que remontar a... O sea, bueno, primero que nada, no, tenemos que hallar la inversa. Eso es lo que nos dice. Es hallar f a la menos 1 de x. Volvemos a hacer los pasitos, ahora no los aclaro, ¿no? Pero el pasito era uno era decir y es igual a 2 por e a la 4 menos 5x más 3. Bien. Segundo paso es empezar a despejar. Y acá tienen que recordar cómo se despeja una ecuación en general. O sea, tienen que recordar que hay que ir desde lo más lejano a la x hasta lo más cercano. Entonces, nosotros tenemos una e que está elevada a la 4 menos 5x. Sí, genial, pero esta e está multiplicada por 2. Sí, genial. Y todo esto está sumado 3. Entonces tenemos que ir viendo cuál es la prioridad, qué es lo que tenemos que sacar primero. ¿Qué piensan que tenemos que sacar primero? ¿Qué despejo de todo esto? El más 3 puede ser primero para el otro lado. Exacto. El más 3 primero para el otro lado. Porque es lo más alejado que está de todo, de todo. O sea, esto es un término completo solo. Entonces el 3 es lo que más se aleja. Bien. Y menos 3 es igual a 2 por e a la 4 menos 5x. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Profe, ahí me anda el micrófono. Paso el 2 dividiendo, ¿no? Correcto. Bien. Entonces, y menos 3 dividido 2 es igual a e a la 4 menos 5x. Y ahora es donde tenemos que aplicar de la e. Justo, te anda el micrófono, Julia. ¿Cómo harías? Ahí aplicamos logaritmo, puede ser, ¿no? Ahí tendrías que aplicar logaritmo de ambos lados. Sí. Cuando queda la e sola, los dos están en lo correcto, tienen que aplicar el logaritmo en ambos lados. Recién cuando esté la e sola siempre. Y entonces tenemos logaritmo natural de y menos 3 sobre 2 es igual a, y recordamos que esto nos permite bajar todo lo que está acá. Entonces nos queda 4 menos 5x. Y después O seguimos. sea que ahí la E como que desaparece y solo te quedas con el numerito. Sí, sí. Bueno, o sea, porque acá me estoy salteando como 2, 3 pasos, pero era de la propiedad esa que decíamos que esto se puede sacar afuera y que queda el logaritmo natural de e, que esto es de 1. No importa, ¿no? ¿Ok? Pero sí, te quedas solo con el número de arriba. Ok. Sí, sí. Aparte porque los logaritmos también están cumpliendo las mismas funciones de ser distributivos de ambos lados. Entonces como que, en cierto modo, se Claro, o sea, simplifican, tiene vendría a ser. sentido. Tiene sentido, claro. Porque esto de acá tiene que ser igual a esto. Sí, sí, sí. Está bien. También es otra forma de verlo. Bien. Y ahora ya está. Ahora pasamos este 4 restando. Tuki. Entonces me queda logaritmo natural de i menos 3 sobre 2 menos 4 igual a menos 5x. Y entonces este menos 5 lo paso para allá. Como está multiplicando, dividiendo. Entonces logaritmo natural de i menos 3 sobre 2 menos 4 dividido menos 5. Y esto es igual a x. Y pueden ver en las respuestas que le marca las cosas de otra manera. ¿De qué otra manera se los puede marcar? Y puede marcarle como menos un quinto por, abren paréntesis, logaritmo natural de i menos 3 sobre 2 menos 4. Y eso es igual a x. Simplemente para que se vea más cómodo, porque tener esto acá arriba en la fracción es re incómodo. Pero es lo mismo, porque el menos 5 está abajo de esto y de esto. Entonces se puede como sacar entre comillas por factor común. Entre comillas.
propiedad de potencia, de multiplicación. ¿Bien? No Sí, entendí profe, el gracias. de un menos... Perdón, no entendí el de un menos quinto. ¿De dónde salió? Bien. Vos pensás que estás dividiendo por 5. Dividir Sí. cualquier cosa por algo, qué sé yo, por 3, siempre es como que podés poner ese 1/3 por A. ¿Ok? O sea, es como que lo podés separar. Quiere decir, dividir por 3 es 1/3 multiplicando por algo. ¿Ok? O sea, dividir por 3 es una fracción multiplicada a un número. Entonces vos estás dividiendo por menos 5. Por lo tanto, a priori vos podrías decir, saco ese 1/5 y lo multiplico por todo lo que está acá, con el menos 5 negado. O sea, negativo. El tema es que también, gracias a las propiedades de las multiplicaciones, ese menos lo podés poner tranquilamente en el medio o lo podés poner tranquilamente en el menos 1. Tipo, lo podés ir como cambiando de lugar, porque hay un solo menos. Y por comodidad uno lo pone en el medio. ¿Ahí queda más claro? Sí, ahora sí. Genial. ¿Hay otra persona que iba a preguntar algo? Ok. Bueno, así que llegamos a ese resultado. Paso número 3. Entonces, aclarar que esto es la inversa. F a la menos 1 de x, que nos da como resultado menos 1/5 por logaritmo natural de x menos 3 sobre 2 menos 4. Pude sacar el menos un 5 para allá porque yo sé que el menos 5 está dividiendo a todo. Y que estos dos son números. O sea, esto es un solo número y esto es un solo número. ¿Ok? No. De hecho, si yo quisiera escribir esto de la manera más cómoda posible para que queden todos los renglones como tiene que quedar, esto me quedaría logaritmo natural de y menos 3 sobre 2 en un solo renglón, menos 4 y todo esto dividido 5. Así es como realmente me debería quedar. Pero evidentemente así no se entiende nada porque queda todo chiquitito. Por eso es que digo, este menos 5 lo puedo sacar afuera. Capaz que ahí lo ven de otra manera más cómoda. Si no, no pasa nada. Listo, ya no dije nada. Acá no pasa nada. Terminamos. Bien, y ahí tenemos nuestra inversa entonces. Disculpa una pregunta, ¿por qué es el logaritmo x menos 3 sobre 2 si antes era y? Eso no lo entendí. Bien, porque normalmente cuando uno escribe una función suele poner la x adentro. Cuando vos hallás la inversa, vos querés despejar x. Y está todo bien, entonces vos despejas x y pones la y dentro. Pero para que nos quede cómodos, después lo que hacemos una vez de despejar la x y de dejar la y dentro, llamamos a la x de otra manera, le damos otro nombre. Y decimos que esta es la función a la menos 1, que es la inversa. Y le ponemos x adentro en vez de y para que nos siga quedando en función de x. Lo importante acá es el nombre. O sea, ¿por qué acá hay una x y por qué acá también hay una x? Bueno, porque las dos son funciones que dependen de x. Pero esta se llama f y esta se llama inversa de f. Pero es algo que hacemos Ah, por ok, convención. gracias. De nada, de nada. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? El dominio de la imagen lo voy a sacar rapidito, así después podemos meter uno de trigonometría. ¿Bien? A ver, el dominio de la inversa siempre es el argumento distinto de 0. ¿Por qué? Porque aquí hay un logaritmo. Eso es lo único que nos está molestando. Entonces, si todo eso de ahí es el argumento, nosotros tenemos que decir que el dominio de la inversa va a ser x menos 3 sobre 2 mayor a 0. Yo acá voy a hacer una cosa y voy a pasar este 2 multiplicando. Y me puede llegar a decir, ¿no era que eso era ilegal? Es ilegal cuando hay una x abajo, pero acá no hay una x. Entonces acá sí lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces esto nos quedaría como x menos 3 es mayor a 0 por 2. 0 por 2 es 0. X menos 3 es mayor a 0. X es mayor a 3. Dominio de la inversa
desde 3 hasta más infinito. ¿Bien? Y la imagen de la función, de la inversa, va a ser siempre el dominio de la función original. Yo estoy viendo acá que el dominio de mi función original son todos los reales. Porque no hay restricción de ningún tipo. No hay una función homográfica, no hay una raíz, no hay nada de eso. Entonces va a ser todos los reales. Listo. Si les pidiesen calcular asíntotas, tienen que calcular el límite con x tendiendo a más menos infinito, para asíntota horizontal. Para asíntota vertical era el límite con x tendiendo a algún valor de la asíntota vertical, del dominio. En este caso sería a 3. Solo por derecha. Si les pidiesen calcular los ceros, sería plantear f de x igual a 0. Y si necesitamos intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, conjunto de positividad y conjunto de negatividad, gráfico. Como para que les quede, ¿no?, un pequeño resumencito de todo lo que conlleva exponenciales y logarítmicas. Si tienen tiempo, yo les recomiendo hacer el gráfico aunque un ejercicio no se los pida. Obviamente en el parcial no lo vayan a hacer, pero digo acá, para practicar, háganse el gráfico. No está de más. Como para practicar eso. Nada. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Ok. A ver qué onda el chat. Bueno, podríamos ver entonces Sí, por una supuesto. métrica. Cualquiera del ejercicio 9, yo tipo pienso que de pronto el D o el C. Sí, vamos a hacer el B. Vamos a hacer el B primero. Si vamos a hacer el B y si hacemos tiempo, hacemos el C. Primero pregunto, alguien, ¿no?, de los que suele hablar, ¿llegaron a ver trigonometría? Porque imagino que la mayoría de las cátedras no llegaron. Bueno, yo sí, pero... Sí, ok, listo. Sí, vamos a hacer entonces. Vamos a hacer. Y bueno, nada, si no me siguen ni nada, la semana que viene se va a seguir con trigonometría y demás. La semana que viene ya va a ser repaso total. Lo que sí les aclaro que la semana que viene capaz que haga una clase privada. ¿Ok? No va a ser tan cara, pero bueno, va a ser privada. Para Y una repasar y todo eso. pregunta, ¿Cómo, perdón? porque tengo entendido que el parcial es el 25, 26 y Y creo que 27. algo así. Sí, Sí, entonces sería antes, ¿no? sí, sería probablemente lunes, martes y miércoles. Capaz que haga los 3 días. ¿Ok? Más que nada, bueno, para distintas comisiones y demás. Pero bueno, nada. Para responderte esto de trigonometría, evidentemente vamos a tener que hacer bastantes cosas, pero lo primero es despejar siempre la x. ¿Ok? Esto es una ecuación, no es una función, es una ecuación trigonométrica. No sé si sos de cátedra única, pero en cátedra única no vi demasiados parciales donde tomen trigonometría en el primero, en el segundo no sé. Pero en el primero no. ¿Ok? Pero bueno, hay que estudiarlo por las dudas. Entonces nada, ecuación trigonométrica, despejar la x siempre porque es una ecuación. Entonces tenemos seno de x más 1 igual a 0. Y luego vamos a tener seno de x igual a menos 1. Coral, te pregunto, ¿cómo les explican sus profes lo de los ángulos? Pues yo tengo mi forma de explicar que capaz que los confundo. Eh, explicaron tipo como nos Las, mostraron qué sería cada como o sea, les mostraron un porcentaje círculo, ¿no? o porción, sí, Ok, porción de pi, entonces tipo pi sextos, que es como el más, el que es como de 30 grados, que es el más pequeño, pi, pi cuartos, bien. un cuarto de pi, bueno, Sí, un cuarto de pi que es es como raíz el cuadrada. de 45, que es como más grande, el de pi tercios y así. Bien. Ok, entonces vamos a hacer eso. Yo lo solía explicar así, pero bueno, viste, por las dudas no quería como generar más confusiones. Entonces, tenemos un círculo. Yo creo que es más fácil verlo con ángulos. Yo puedo acá levantar un ángulo de 30 grados.
yo puedo luego levantar un ángulo de 45 grados. Y yo puedo levantar luego un ángulo de 60 grados. Que como bien dice Coral, estos ángulos después se les dan otros nombres. O sea, porque uno tiene grados y luego tiene otro sistema de numeración que se llaman radianes. Entonces, ¿qué pasa? 0 grados son 0 radianes y está genial. Pero luego 30 grados son pi sextos. 45 grados son pi cuartos. 60 grados son pi tercios. 90 grados, que es otro ángulo importante. 90 grados, ¿dónde está? 90 grados es acá. ¿Sí? Es un ángulo para allá arriba. Quienes sigan acá igual y no hayan visto estas cosas, bueno, la van a ver el año que viene, el mes que viene, la semana que viene, pero nada, al menos les queda el video, ¿no? Como introducción. Entonces tienen 90 grados. Después pueden seguir levantando un ángulo acá de lo que sea. Por ejemplo, fíjense que si yo levanto 30 grados acá, es lo mismo que yo levante 30 grados acá. Es lo mismo que yo levante después acá 45 grados. Es lo mismo que yo después levante acá 60 grados. Y puedo seguir levantando 45, 60, 30, 45, 60, 30, donde yo quiera. Pero, si acá tenemos 30 grados, y acá también tenemos 30 grados, tenemos que dar una forma de diferenciar esos 30 grados de un lado y del otro. Y bueno, la cuestión es que estos son 0 grados y estos son 180 grados. Por eso, dar una vuelta de 180 grados es dar una vuelta completa. O sea, mirar al otro lado, no una vuelta completa, es media vuelta. Es mirar para un lado y con 180 grados miras para otro lado. Bueno, esa es la longitud, ¿sí? De 0 a 180. El tema está en que 180 se le llama pi en radianes. Entonces, tenemos otro ángulo acá, otro ángulo acá, otro ángulo acá, y acá tenemos 180 grados. Estos son pi. Genial. Bueno, sí. Y entonces, ¿cómo llegamos de 0 grados a 180 grados si yo estoy levantando acá 30? ¿Qué significa estos 30? Bueno, yo lo tengo que medir en este sentido. Tengo que ver cuánto hay acá. Tengo que ver cuánto hay acá. Y tengo que ver cuánto hay en el ángulo de 45 de acá. Entonces, piensen una cosa. Si hacer todo esto, ¿okay? Hacer todo así, así y así, son 180 grados. Si yo levanto 30 grados acá, estoy haciendo 180 y de 180 me levanto 30. Entonces yo acá lo que estaría teniendo serían 150 grados. O sea, 180 menos los 30 que levanté yo acá. Y después yo acá podría tener, en el de 45 podría tener 135 grados. Porque pues son 180 menos los 45 que levanté acá. Y luego, cuando yo levante 60, podría tener 120 grados. ¿Por qué? Pues son los 180 que tenía acá menos 60 que levanto acá. Entonces tengo, luego del 90 tengo 120, 135 y 150. Si 180 simboliza pi, 90 grados es la mitad de 180. Entonces 90 grados va a ser la mitad de pi. Luego, ¿qué pasa? 60 grados son pi tercios y 120 grados es el doble de 60. Entonces yo lo que voy a tener en 120 grados es 2 pi tercios. 2 veces lo que tengo acá. ¿Por qué? Porque 120 es el doble de 60. 135 es el triple de 45. Entonces lo que yo voy a tener acá son 3 pi cuartos. ¿Sí? El 4 de acá y el 4 de acá. Y 150 son 6 veces 30. O 3 veces 60. 60 más 60. No, perdón, son 6 veces 30. 5 veces 30. 30 por 5, 150. Entonces, 150 va a ser pi sextos 5 veces. Y así sucesivamente se pueden ir armando más ángulos. Esto es 90, esto es 0, esto es 180 y este de acá abajo va a ser 270. Y a partir de ahí yo puedo levantar 30, yo puedo levantar
45, yo puedo levantar 60. Y claro, ¿y cuánto va a ser entonces esto de 30? Y 180 más 30, 210. Después acá va a ser 180 más 45, 225. Y luego 180 más 60, serían 240. Y así sucesivamente, vuelvo a levantar 30 acá, vuelvo a levantar 45 acá, vuelvo a levantar 60 acá. Y voy teniendo distintos ángulos, ¿ok? O sea, acá no tengo nada que calcularlos. Pero ¿cómo los calculo? Bueno, que una vuelta completa son 360 grados. Entonces, 180 tenemos 3 ángulos más y acá tenemos 270. ¿Y 270 qué es? 270 es 90 grados una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces son 3 pi medios. Después sigo teniendo 3 ángulos, 3 ángulos, 3 ángulos. Y acá tengo 360. ¿Y 360 qué es? 180 por 2. O sea que van a ser 2 pi. Y ahí armé una tabla de valores de grados a radianes, que es otra unidad. La clave está en esto. 180 simboliza pi, 30 son pi sextos, 45 son pi cuartos, 60 son pi tercios y 90 son pi medios. Estas son las claves. ¿Y a qué va todo esto? Todo esto va que cuando uno calcula el seno de un cierto valor, por ejemplo 30 grados, obtiene un resultado en la calculadora, que es un medio. Bien. Pero fíjense una cosa. Si yo levanto 30 acá, ¿no es lo mismo que yo levante 30 acá? Y en teoría sí. Entonces, el seno de 150 grados también va a ser un medio. Y luego yo puedo tener que el seno de... Genial, yo levanté 30 acá. Y si yo ahora levanto 30 acá, y sigue siendo lo mismo. Entonces el seno de 210 grados también va a ser un medio. Y si yo ahora me fijo el seno del otro ángulo que estaba por acá, que serían 330, yo voy a tener un medio. Pero hay una cosa. El seno lo van a tener que medir en el eje Y. Entonces acá tienen senos positivos, acá tienen senos positivos, acá tienen senos positivos, negativos, negativos, senos positivos y senos positivos arriba. ¿Ok? Porque el seno de tal valor es el eje Y. Y acá el eje Y es positivo, y acá el eje Y es negativo. El coseno de tal valor es el eje X. ¿Ok? Y esta es una especie de resumen de todo trigonometría. Coral, vos que ya viste el tema, ¿qué te parece el resumen? ¿Va bien? ¿Alguna pregunta? No, sí, está bien. Lo habíamos visto diferente con una tabla y como que me había mareado un poquito más porque es como, bueno, diferente, pero sí, fue bueno repasarlo. Ok, bien. Bueno, lo que dice Coral es que hay una tabla para ver los valores de senos y cosenos dependiendo de los valores de grados y los valores en radianes. No importa. Acá les piden en el parcial que trabajen en radianes. Bueno, tienen que memorizarse cómo pasar de grados a radianes o de radianes a grados. Yo ya les dije, la clave está en esto, principalmente. 180 grados son pi. ¿Okay? Entonces, yo digo, seno de 30 grados es un medio. Bueno, es lo mismo que decir el seno de 30 grados pi sextos. ¿Okay? Y bueno, es lo mismo. Entonces, como estaba diciendo, con el tema de signos, arriba es positivo, abajo es negativo. Entonces, acá voy a hacer un medio positivo, negativo, negativo. ¿Y por qué yo sé que el seno de 30 grados es positivo? Bueno, porque hay una tablita. Y la tablita es esa. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Senos y cosenos. El seno de 0 es 0. ¿Por qué? Porque es en el eje Y. Y acá, el eje Y, si yo estoy mirando para la derecha, el eje Y está mirando en 0. No está mirando para arriba.
30 grados yo ya les dije, es un medio. 45 es raíz de 2 sobre 2. 60 es raíz de 3 sobre 2. Hay una canción, un meme brasilero, de todos estos valores senos y cosenos. El seno de 90 es mirar para arriba. Mirar para arriba, en el eje Y, es exactamente 1. Entonces, el seno de 90 es 1. Ahora, yo les dije, coseno es en el eje X. Entonces, cuando estamos en 0, el coseno vale exactamente 1. Es un resumen re resumido, pero bueno. Ahora, el coseno de 30 les va a dar raíz de 3 sobre 2. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 60 es un medio. El coseno de 90, 0. Y tenemos que meter algunos valores más. 180, 270, y ya estaría. El seno de 180, fíjense que es mirar para allá. Y vale 0. Y el coseno de 180 es mirar para allá. Pero el coseno, acá, va a ser negativo. Porque es el eje X. Acá el eje X es negativo, acá el eje X es negativo. Pero acá el eje X es positivo y acá el eje X es positivo. Entonces nos va a quedar menos 1. Y en 270 es mirar para abajo, totalmente para abajo. Entonces, el seno, que es el eje Y, menos 1, y el coseno, que es el eje X, 0. Y ahí queda una tablita que luego tienen que estudiar de alguna manera, si es que no lo comprenden. Bueno, perdón Coral de la distracción, ¿no? Pero era más que nada como para que los demás puedan ver y a futuro, al menos la semana que viene, tener un resumencito de esto. ¿Bien? No, también me sirvió. Gracias. De nada. Ahora la cuestión es, yo tengo que resolver la ecuación trigonométrica que está acá. Yo tengo que ver cuándo el seno de x vale menos 1. Ok, voy a mi tablita y me fijo. ¿Cuándo el seno de algún valor me da menos 1? Y estoy en este caso de acá. Yo sé que el seno de 270 grados es igual a menos 1. Genial. Bien. Ok. Entonces yo puedo decir x vale 270 grados. ¿Que 270 grados cuánto es? 3 pi medios. O sea, yo puedo decir esto en grados. O puedo poner que x es igual a 3 pi medios. Esto en radianes. Es lo mismo. Y yo tengo una respuesta. Ahí. ¿Pero qué es esto que tenemos acá? Nos hablan de que x tiene que pertenecer a un intervalo de menos pi a 2pi. Pi vale 180, entonces quiere decir desde menos 180 grados a 2 por 180 grados. O sea, quiere decir que tiene que pertenecer a un intervalo de menos 180 grados a 360 grados. ¿Y qué significa eso? Bueno, pensando un poco en limpio la circunferencia, si esto es 0, esto es pi, y luego de dar una vuelta completa, esto es 2pi, ¿ok? Fíjense que si yo voy avanzando hacia allá, puedo volver a repetir algún ángulo. Yo puedo tener 30 grados. Sí, está bien, es válido, 30 grados así. Pero si yo ahora doy una vuelta completa, ¿cuánto recorrí? O sea, si doy una vuelta completa y vuelvo, y estaría recorriendo 360 más 30 grados. Y el seno de esto, ¿okay? Esto que tenemos acá, el seno de este valor que está acá, de 360 más 30 grados, a la verdad una vuelta completa, es lo mismo que el seno de 30. ¿Por qué? Porque estoy viendo gráficamente que el ángulo que levanto es el mismo. Y miren una cosa, yo ahora puedo agarrar y dar otra vuelta completa más. O sea, doy una vuelta así, y vuelvo acá. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo 360 más 360 más 30. Esto nos da 750 grados. Y va a ser el mismo valor de seno. ¿Por qué? Porque levanté el mismo ángulo. Y así sucesivamente.
Entonces yo lo que digo es que el seno de 30 grados va a ser igual al seno de 30 grados cuando yo le sume 360 grados muchas veces. ¿Ok? ¿Me seguís, Coral? Sí. Bien, genial. Entonces, si el seno de 30 es el seno de 30 más 360 muchas veces, esto va a pasar con cualquier ángulo. El seno de, qué sé yo, 45 grados va a ser igual al seno de 45 grados más 360 muchas veces también. Y el seno de 270 va a ser igual al seno de 270 más 360 grados también muchas veces. Y así como doy vueltas hacia adelante, también puedo dar vueltas hacia atrás. Es un quilombo todo esto, ¿ok? Pero yo puedo ir hacia atrás. Puedo ir más hacia atrás y dar más vueltas. Entonces, estas muchas veces pueden ser positivas o negativas. Y esto se dice, entonces, bueno, entonces, estábamos diciendo que esto vale tanto para adelante como para atrás. Es sumarle 360 muchas veces. Y eso se escribe entonces como que el seno de 30 grados va a ser igual al seno de 30 más k veces 360 grados, donde k le van dando valores. Y darle valores a este k significa el número de vueltas. ¿Ok? O sea, si k es igual a 0, ¿qué tienen? El seno de 30. Si k es igual a 1, ¿qué tienen? El seno de 30 más 360. Si k es igual a menos 1, ¿qué tienen? El seno de 30 menos 360 grados. Y ahí están teniendo entonces en cuenta todas las vueltas consecutivas, o sea, así infinitamente tienen en cuenta todas las vueltas. Entonces, dicho eso, esta respuesta es correcta, pero es parcialmente correcta. En realidad, la respuesta debería ser x va a ser igual a 270 grados más k veces 360 grados, o que es lo mismo que 3pi medios más k veces 2pi. ¿Okay? Porque 360 es 2pi en radianes, 270 es 3pi medios en radianes. Y acá lo que estamos teniendo en cuenta son todas las respuestas. Y una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con el menos pi? Con el menos pi. Bien, ¿qué pasó con el menos pi? Claro, fíjate que acá estamos teniendo en cuenta todas las respuestas cada vuelta. Pero nosotros necesitamos que todas nuestras respuestas solamente nos quedemos con las que estén en este intervalo. Entonces, ahí es donde va eso del menos pi. ¿Okay? X tiene que pertenecer desde menos 180 hasta 360. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es dar valor acá. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, k igual a menos 1. Entonces yo tengo x igual a 270 grados. Lo hago con grados nomás porque se entiende un poco más, ¿no? 270 grados menos 360 grados. Y esto me da 270 menos 360. Esto me da menos 90 grados. ¿Ok? Acá tenemos una respuesta. Ahora yo les pregunto, ¿menos 90 grados entra en el intervalo? Sí. Sí, ok. Entonces esto es una respuesta válida. O sea, básicamente viendo tipo el 360 ya uno dice, ah, entra todo, ¿no? No. Ahora hay que ir probando con otros valores.
k igual a 0. X sería 270 más 0, o sea, 270. ¿Entra en el intervalo? Sí, respuesta válida. Pero no es que por entrar 2 entran todas, sino que si ahora vamos uno más allá, k igual a 1, tenés x igual a 270 grados más 360 grados. Esto nos da 270 más 360, creo que es 520, cualquiera, 630. Y fíjate que esto ya no entra. Esto es una respuesta Sí. inválida. Entonces, no probamos más para adelante, porque si probamos para adelante nos vamos a seguir pasando. Probamos para atrás, puedo probar k igual a menos 2. Que igual, capaz que ya se dieron cuenta que no va a entrar k igual a menos 2. Sería 270 menos 720. 270 menos 720 es menos 450 grados. Evidentemente, otra respuesta inválida. Entonces, lo que nosotros tenemos que concluir es que la respuesta final a todo esto va a ser x perteneciente a las respuestas válidas más. Menos 90 grados, 270 grados, y ya está. Estas son las soluciones. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que hay que hacer. Primero, se despeja la ecuación trigonométrica. Luego, se busca el ángulo en la tabla. Y luego de buscar el ángulo en la tabla, hay que ir sumándole o restándole vueltas hasta hallar todos los que pertenezcan al intervalo condicionante del ejercicio. Es horrible, lo sé. Y esto está en grados, después hay que pasarlo a radianes. Pero es válido, ¿ok? Si les parece más cómodo trabajar en grados, trabajen en grados y luego la respuesta final denla en radianes. Esto sería menos pi medios. Y esto sería 3 pi medios. Grados y radianes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Todo eso hay que tener en cuenta. ¿Cuándo podrías pasar tipo esa partecita del paper que es tipo lo más? Todo esto lo paso hoy. Sí. Tranqui. Vale. O sea, vale, esto lo súper. paso hoy. El tema es el video, que el video después lo suben un poquito tarde capaz. Pero esto lo paso yo hoy. Joya. Bien. Vamos a resolver un ejercicio más para explicar una última cosita de esto, que sería el ejercicio C, y ya está. Si quieres, ¿no? Si no, no hay drama y cortamos. ¿Ok? Pero vamos a ver esto. A ver. Bien. Bueno, acá hay que resolver la ecuación. 2 coseno de x menos raíz de 3 es igual a 0. Despejo. 2 coseno de x es igual a raíz de 3. Genial. Coseno de x es igual a raíz de 3 dividido 2. Acá voy a la tabla. La tabla me dice que el coseno de x va a ser raíz de 3 sobre 2 cuando yo esté en 30 grados. Esto me da raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? O sea, cuando yo levante 30 grados. Pero tienen que chequear una cosa más, desgraciadamente. A ver que esto se recontratildo. Ahí está. Bien. Si ustedes tienen la circunferencia, $30 grados estaría por acá. Y dice que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Bueno, pero ¿saben qué más? Levantar 30 grados también lo pueden levantar así. Acá están levantando 30 grados. Que de hecho esto sería 360 menos 30 grados. Serían 330 grados. Pero fíjense cuál es la magia. Levantar 30 grados acá y levantar 30 grados acá les sigue dando lo mismo. Esto sería el coseno de 330 grados. Y esto también, si lo hacen con la calculadora, les da raíz de 3 sobre 2. Entonces, con 270 no teníamos problema, porque la única forma de que el seno dé menos 1 era con 270 grados.
Pero para estos casos, cuando no estoy en un caso extremo, como 0, 90, 180 o 270, puede ser que tengan que buscar dos ángulos. Entonces las respuestas están acá. Y de hecho, ¿quién no dice que la respuesta no puede ser también esta de acá? 30 grados. ¿Acá qué tendría? Acá tendría 150 grados. Después cualquier cosa eso lo ven, ¿no? Pero acá tendría 150. El coseno de 150 también consiste en levantar un ángulo de 30. Eso es lo que tiene que ver, que siempre la forma más fácil es ver eso de los angulitos chiquititos. No memorizar el de 30, el de 150, etc. No, sino memorizar el de 30, que es raíz de 3 sobre 2, y luego ahí empezar a levantarlo en cada uno de los cuadrantes, es como se le llama. ¿Okay? Acá también puedo levantar. ¿Y esto qué serían? Estos serían 210 grados. ¿Ok? Pero hay un tema. Todo esto siempre les da raíz de 3 sobre 2. Sí. Pero recuerden que les dije que el coseno se mide en el eje X. Ya acá tengo los X positivos y acá yo tengo los X negativos. Entonces, estas respuestas son negativas y estas son positivas. ¿Y nosotros qué necesitamos por la ecuación? Solo las positivas. Entonces, ¿alguien me podría decir cómo sería esta respuesta? ¿Cuánto debe valer X? 30 grados. Bien. Y también X vale 360 grados. 330. Pero sí. Es Correcto. 330. Bien. Que sería pi sextos y... Podrías hacer, mira, pi sextos. Y después fíjate que 330 es 11 veces 30. Ok, Sería 11 sí. pi sextos. Sí. Bien, correcto. Pero nunca se olviden del k veces 360 grados. En ambos se pone eso ahora. ¿Ok? Porque estas dos son las posibles soluciones base. ¿Ok? Posibles bases. Pero estas dos son las vueltas. ¿Ok? Esto simboliza las respuestas de las vueltas. Mientras que esto es las posibles bases. 30, 330 y k por 360 siempre. Si la queremos pasar a radianes, como bien dijiste Coral, es correcto. Acá, pi sextos. Y acá 11 veces pi sextos. Más k 360, perdón, más k 360 no, más k por 2pi. Y acá más k por 2pi. Estas serían todas las respuestas posibles. ¿Okay? Soluciones generales, le podemos decir también. La condición acá es que x tenga que pertenecer a los reales. Entonces, en este caso las soluciones son todas. No hay que empezar a probar k. ¿Por qué? Porque la condición es que x sea todo. Es más corto por ese lado. Pero teníamos que darnos cuenta de que son dos posibles ángulos que nos dan la respuesta. Y ahí está, terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón. No, está perfecto. Gracias. Ok, bien, de nada. Bueno, nada, la verdad, disculpen que me haya demorado, pero espero que nada, que se haya entendido y